Muy buenas tardes, gusto saludarles. ¿Qué tal están? Buenas tardes, licenciada. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal está? Bastante bien, gracias a Dios. Aquí, ay, perdón, esperando que ingresaran más, pero qué poquito sabemos hoy, ¿verdad? Me imagino que algunos deben andar en examen de operaciones 1, posiblemente. Pero no importa, con ustedes vamos a trabajar la noche de hoy. ¿Qué vamos a trabajar? Bueno, en primer lugar, vamos a dar la introducción al tema ya de el tema de la inflación. Ya ahorita les voy a ir presentando. Antes quisiera verificar, ¿sí me escuchan bien? Sí, licenciada, sí se escucha bien. Excelente, buenísimo. Vale. Entonces vamos a ir hablando un poquito, les voy a ir presentando. Ay, perdón, pero me afecté la garganta hace un ratito. Ahorita abrimos. Aquí está. Espero que logren ver bien. Bueno, vamos a platicar hoy principalmente con relación al tema de la inflación. A partir del tema que vamos a trabajar la tarde de hoy, se recuerdan que va a venir a formar parte ya del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, vamos con tema nuevo. A ver, y me gustaría para eso abrir el micrófono, ¿verdad? Con relación a la inflación. Para ustedes, ¿qué es la inflación? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos del tema de inflación? Buenas tardes, licenciada. Al menos para mí es el crecimiento de los precios. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Gracias, Nancy. Licenciada, buenas tardes. Buenas Para mí tardes. la inflación es cuando los precios incrementan, pero los ingresos no incrementan al igual que los precios. Ok. Fíjense que de hecho los dos están en lo correcto, ¿verdad? Realmente cuando hablamos de inflación hablamos de ese incremento que se da, esa alza que se da con relación a los precios. ¿Se recuerdan que hablamos del alza de los precios globales, ¿verdad? Cuando hablábamos del deflactor del PIB. Ahora hablamos de la inflación, esa alza que se puede dar con relación a los precios de bienes y servicios, pero que vienen a formar en sí una canasta básica, ¿verdad? En donde hay determinados productos que están siendo involucrados. Ya no son todos los productos, ¿verdad? Son solamente esos productos. Y sí, de hecho también tiene incidencia el tema del salario. Pero así como suben los precios, es que también el Estado debe velar porque el salario también se incremente. Y por eso ven ustedes que cada determinado tiempo se va incrementando el salario mínimo con esa finalidad, que las personas puedan hacerle frente a la inflación, ¿verdad? Y por supuesto, que puedan adquirir los productos y servicios que sean necesarios para ellos. Bueno, entonces veamos. Cuando hablamos de la inflación, ¿verdad? Necesitamos determinar
qué precios son los que vamos a ver ahí involucrados. Y por eso es que se hace uso del índice de precios al consumidor, o como comúnmente se le conoce, IPC. Este lo que nos permite es medir el costo que tiene la canasta de los bienes y servicios de consumo. ¿De consumo de quién? De la población, ¿verdad? Definitivamente. Y estos precios son considerados a precios de mercado, relacionados con el costo de dicha canasta en un año base dado. Por eso es que también dentro de estos precios hay años bases que son tomados en consideración, que se establecen como base. Tenemos lo más reciente, 2023. Previo a ello estaba el 2010. Cindy. No te escucho muy bien, dime. Bueno, creo que no le entendí. Tal vez se haya equivocado, cabal. Va, no hay problema. Y aquí volvemos de igual manera, ¿verdad? ¿Se recuerdan del deflactor? El que venía y tenía el control o contabilizaba todos los precios. Acá es el IPC, ¿verdad? En donde se involucran qué productos y servicios son los que se van a considerar y cómo es que van a, por lo tanto, a determinar los precios. Ahora, tenemos también que este IPC nos es de base para poder determinar la tasa de inflación. La tasa de inflación la vamos a conocer también como ritmo inflacionario y la conocemos también como variación interanual. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, es la tasa de cambio del nivel general de los precios. ¿Se recuerdan que yo les dije, cabal, al inicio de año, cuando hablábamos un poquito con relación a las variables macroeconómicas, que se había cerrado el año pasado con una tasa de inflación del 1.7%? Y que me parecía extraño porque también los precios se habían mantenido incrementando, pero que la tasa de inflación había sido esa. Bueno, lo que sucede es que también, como estuvo esta actualización de precios al 2023, entonces el margen ahora ya es menos, ¿verdad? Relacionado. Entonces, por eso es que la tasa de inflación ahora, pues, en esta oportunidad fue de 1.7%. Sin embargo, ¿verdad? A la larga también este dato tiende a ser como que un poco incrédulo, si lo vemos así, porque pensemos, ¿será que ha bajado el petróleo? ¿Hemos notado rebajas en la gasolina? Les pregunto yo a ustedes. No, Lick. No, ¿verdad? Bueno, y si nos ponemos a hacer un análisis con relación a todos los productos que consumimos, vemos que al contrario, los productos eventualmente están incrementándose, ¿verdad? Entonces, esto tiende a ser hasta cierto punto, pues, no nos da realmente esa confianza. Bueno, pero entonces me preguntarán usted, ¿y esta información de dónde sale? Esta información nos la proporciona el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué es lo que hace? Que mes con mes envía a investigadores, ¿verdad? A encuestadores a determinadas regiones del país para poder evaluar los precios. ¿De qué? De esa canasta básica. Toman la información, hacen los análisis respectivos, ¿verdad? Las fórmulas que utilizan, ¿verdad? Del análisis y luego ya nos ofrecen la información para que nosotros la tengamos ya para poder hacer los diversos análisis. Es entonces a través del INE que la logramos obtener. Bueno, ¿y cuál es la fórmula para poder determinar la tasa de inflación? Ese 1.7%, por ejemplo, del cual hablábamos a inicios del curso. Se hace a través de esta fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La que tenemos acá. Precios del año T, ¿de qué? De esa canasta básica, ¿verdad? Menos los precios del año T menos 1, se recuerdan que eso se refiere al año anterior, dividido los precios del año T menos 1, o sea, el año anterior, multiplicado por 100. Pero como acá el orden de los factores no va a alterar el producto, podría ser como lo tenemos acá, ¿va? 100 que viene a multiplicar
los precios del año T menos los precios del año T menos 1 dividido los precios del año T menos 1. Esa es entonces la fórmula que se aplica para determinar la tasa de inflación, el ritmo inflacionario, la variación interanual. Vemos con el mismo nombre a la inflación como tal. Acá tenemos, esta es la información que ya el banco nos proporciona, ¿verdad? Lo que es el ritmo inflacionario. Tenemos acá República de Guatemala, serie histórica en porcentaje. Era lo que les mencionaba, la fuente, Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué información nos presenta acá? El ritmo inflacionario desde el año 2012. ¿Y qué mes? El mes de diciembre, o sea, al cierre de dicho año, ¿verdad? Entonces, desde diciembre del 2012 hasta diciembre del 2024. Acá podemos ir viendo cómo estuvo el comportamiento del ritmo inflacionario, ¿verdad? Y podemos ver que la tasa más elevada estuvo en diciembre del 2022. Recordemos que este año también tiende a marcar mucho realmente los precios, el alza de los precios, porque sabemos que ya tenemos determinado tiempo en el cual la gasolina se incrementó de precio y ya no bajó, ¿verdad? Y acá fue donde inició o donde estuvo más marcada dicha alza, si ustedes se recordarán. Y luego el 1.70, ¿verdad? Que sería la más baja que ha habido, considerando que el reajuste, ¿verdad? Que realmente hubo con relación a los precios. Porque si nos ponemos a ver productos que hayamos comprado el fin del año pasado, casi todos los productos estuvieron de precios elevados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí fue así o no? Ahora, si encontraron precios bajos, me cuentan dónde ustedes. Bueno, y luego tenemos acá lo que es la variación intermensual. El tema de la variación se puede encontrar de forma mensual, interanual, acumulada y promedio. Lo vamos a ver ya dentro de poco en otra tabla. Aquí veamos qué pasó mes con mes. Y tenemos ejemplo de esta serie histórica desde diciembre del 2023. Y vean, va mes por mes. Enero del 2024, febrero, marzo, continuamos ahí hasta el mes de diciembre del 2024, ¿verdad? Y vemos entonces el comportamiento que tuvo. Diciembre del 2023, vean ustedes, ahí finalizó con una variación intermensual del IPC del 1.11, mientras que diciembre del 24 con 0.16. Ok, algo pudo tener de incidencia también que durante el año vean las altas y bajas, pero vean esta baja que hubo, ¿verdad? Entonces, en esa variación interanual, pues también pudo haber de referencia algo acá, ¿verdad? Que haya marcado que el mes de diciembre del 2024 pues haya finalizado con 1.7%. Bueno, platiquemos un poquito con relación a las variedades de la inflación. Hay tres variedades de la misma. Uno, lo que es la baja inflación. Cuando se habla de baja inflación, esta está caracterizada en sí por aquellos precios que suben con lentitud y de modo predecible. Esto quiere decir que en esta variedad de inflación, las tasas anuales son de un solo dígito. Veamos las de Guatemala. ¿Cómo están las tasas anuales? ¿Cómo se presentan? ¿Con cuántos dígitos? Con 3 dígitos. Con un solo Con un dígito y 2 decimales. decimales.
Y si hacemos la aproximación, encontramos un solo dígito, ¿verdad? En este caso, vean, 9, un solo dígito, ¿verdad? Esto quiere decir que tenemos entonces una baja inflación, ¿cierto o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? La inflación en el país, acá se habla de una inflación anticipada, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? En el país casi siempre se maneja un 5-7%, el margen que se espera manejar con relación a la inflación, más o menos un punto porcentual. Realmente tiende a ser una inflación bastante sana, ¿verdad? ¿Es necesaria la inflación? Sí, porque recuérdense que también está el tema de la competitividad, ¿verdad? Realmente. Y entonces, pero se debe de controlar. Eso es lo importante, ¿verdad? El control que debe haber con relación a la misma. Ok, pero ¿qué pasa? También está lo que es la inflación galopante. ¿A qué se refiere esta? Esta ya tiende a ser preocupante. ¿Por qué? Porque la misma se va a encontrar, por lo tanto, entre los límites de dobles o triples dígitos, tales como los triples dígitos de 20, 100 o 200% anual, imagínense. Bueno, pero ¿y qué hace entonces? ¿Qué pueden hacer los países para poder manejar este descontrol que se pueda dar con relación a la inflación? Bueno, pues tienen varias políticas monetarias, ¿verdad? Dentro de ello está el manejo de las tasas de interés. Si ven que hay mucho dinero en el mercado, ¿verdad? Lo que hacen es incrementar las tasas de interés pasiva, aquellas tasas de interés en donde la gente va a dejar el dinero al banco, con la finalidad de poder retirar, ¿verdad? Y controlar las compras de las personas. Si hay poco movimiento en el mercado, ¿verdad? Poco dinero, esto también podría causar una deflación, ¿va? Que los precios se vayan bajando, 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 porque los empresarios también quieren vender. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace? Que viene y aumenta, perdón, ahí lo que hace es que viene y disminuye las tasas, la tasa de interés activa, la que las personas recurren para prestar. ¿Y para qué prestamos? Dos caminos, ¿se recuerdan? ¿Cuáles son esos cuando prestamos? Y le agregaría ahorita un tercer camino. A ver, ¿qué dicen ustedes al respecto? ¿Para qué se presta dinero al banco? Licenciada, pues el dinero que se presta al banco, el banco lo trabaja. No, el dinero No. que usted le va a prestar al banco. Pues comúnmente a veces es por una necesidad o podría ser por, ¿cómo se llama? Porque se necesita poner algún negocio. Ajá, ahí estamos. Podría ¿Cómo se ser, llama si queremos poner un negocio? podría ser inversión. Ujú, Exacto, ahí ujú. estamos. Sí, podría ser de esa manera, licenciada. Y solamente, No, no, gracias. Estamos cabal en eso. O sea, si vamos a prestar al banco es para invertir o para consumir, ¿cierto o no? Esos son los caminos. Entonces, eso es lo que hace el banco, ¿verdad? Disminuir las tasas de interés para que la población pueda ir y pueda seguir consumiendo, ¿verdad? Puede ser que quieran comprar productos dentro o fuera del país, qué sé yo, pero van a venir a movilizar realmente la economía. Luego también es importante considerar, ¿verdad? Se dan cuenta ustedes que suben los precios y a la larga pues también suben los salarios, ¿verdad? El salario mínimo, porque esto también debe ir de la mano, ¿verdad? Y cuando ustedes están haciendo su resumen, van a ver que ahí se habla mucho también con relación a la curva de Phillips, ¿verdad? Porque también hay que considerar el tema del desempleo, el tema del salario, ¿verdad? Entonces, se deben también de incrementar los salarios. Luego se deben de recortar aquellos gastos que sean demasiado exagerados, ¿verdad? Para poder estar frenando la inflación, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Recuérdense que hay países que lamentablemente han tenido inflaciones tan elevadas, ¿verdad?
que tienen que venir a imprimir más dinero con grandes denominaciones. Entonces, tienen grandes cantidades de dinero que les sirven para comprar muy poco dinero. Y a veces, ¿qué es lo que resulta también? Que tienen que ir a los bancos a retirar su dinero, ¿verdad? Y ahí se vuelve una trampa de liquidez también. Porque lo que quieren es gastar. Y cuando van a comprar, resulta que no pueden comprar nada, ¿verdad? Porque el dinero ya no vale nada. Entonces, eso es preocupante. Y poder llegar a este término de hiperinflación. ¿Qué sucede ahí? Que los precios suben 1.000.000 o incluso 1.000.000% al año. Y ahí tenemos el ejemplo de Alemania en 1922, que su inflación llegó a 10.000.000.000%. Imagínense qué nivel de inflación. Entonces dice que las personas que tenían bonos del gobierno, cuando vieron no valían nada, ¿verdad? Porque los precios estaban elevadísimos, ¿verdad? Otro país que ha sufrido muchísimo con el tema de hiperinflación ha sido Zimbabue. Comprar una botella de agua, dice que un día costaba determinado precio y al día siguiente ya no lo podían comprar porque no les alcanzaba el dinero. Es tremendo. Ok, Argentina estaba así, pero les tengo otra noticia. Argentina logró cambiar esa situación y ahorita les voy a presentar una noticia. Y ahí sí voy a necesitar que me vayan ayudando para que la vayamos leyendo en conjunto. Voy a quitar un ratito mi cámara y ahorita les voy a presentar, porque este es un ejemplo muy bonito, ustedes, considerar a Argentina en estos precisos momentos. Acá lo tenemos. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Licenciada. Dice, la economía de Argentina es otra con Milei. La inflación toca mínimos de 2020 y los salarios reales vuelven a subir. Ahorita voy a poner bajo otro poquito. Siga. Dice, la inflación mensual se sitúa en el 2.2% mínimos no vistos desde julio de 2020. Los salarios subieron en 3.1% mensual en diciembre, ganando 0.4 puntos a la inflación. El riesgo del país transcurso en semanal a la zona de los 660 puntos básicos. Ok, gracias. Solo quiero que veamos algo. En el 2023, la inflación en Argentina fue de 211.4%. Imagínense, todavía estaba acá en una inflación galopante. Y en lo que ha logrado hacer. Después vamos a platicar. Bueno, luego otro tema importante a considerar, ¿verdad? El tema del riesgo país. Recuérdense que para que los bancos internacionales puedan prestarle dinero a los países, se debe de tener el menor riesgo posible. El menor riesgo país posible. Y ellos ya lograron bajarlo. Y más adelante vamos a ver en cuánto lo han bajado. A ver, alguien más que me ayude a leer. Gracias, muy amable. Rogelio creo que era, ¿verdad? A ver, Giancarlo, siga leyendo usted, por favor. Giancarlo Hernández, ¿está en clase o no? Ahorita, Rebeca. Ok. Gracias. Giancarlo, ¿está en clase o no está en clase? Ese es el problema, se dan cuenta que a veces lo que sucede es que dejan sus computadoras encendidas, nada más. Lamentablemente. A ver, Rebeca nos quiere acompañar a leer un poquito. Sigamos, Rebeca. La economía de Argentina es otra
con Javier Milei. Esta última semana ha sido particularmente positiva en lo que se refiere a datos macro para el país sudamericano, aunque buena parte del camino ya se habla hecho durante los meses pasados. En esta semana se ha confirmado que la inflación se encuentra en una senda de moderación poderosa, que los salarios reales están subiendo con intensidad, ya están en el 3% por encima respecto a cuando Miller llegó al gobierno, y que el riesgo país parece controlado en la zona de los 600 y 700 puntos básicos, frente a los 2.500 de hace un año. El último dato en publicarse ha sido la inflación, que ha presentado un crecimiento mensual del 2,2% en enero, unos mínimos que no se veían desde el verano del 2020. El giro de la economía de Argentina sigue tomando forma a medida que se conocen nuevos datos que vienen a confirmar que el riesgo de la hiperinflación, por ejemplo, parecen haber disipado, haberse Pues, disipado. gracias, muy amable. Bueno, se dan cuenta, ¿verdad? Desde cuánto, de qué cantidad venía a cuánto es que está ahora, pero des en cuenta también que los precios se han ido incrementando y el riesgo país disminuyendo. Bueno, alguien que continúe, por favor. Lick. Ok, vamos, pues Laura, creo. No. Sí, Lick, sí, yo. Ah, ok, gracias. Ok. La inflación en Argentina ha tocado su nivel más bajo desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo, y el crecimiento de los precios interanual al consumidor se han reducido muy por debajo del 100% por primera vez en 2 años, mientras que la inflación mensual no era tan baja desde mediados de 2020, casi 5 años atrás. De este modo, las políticas de Javier Milei continúan controlando las expectativas en una economía propensa a las crisis inflacionarias, cambiarias y de deuda. Muy bien, gracias. Cuando nos habla también de las crisis cambiarias, lo que sucede es que con el tema de la inflación a nivel nacional, ¿verdad? Se va a dar con relación a las tasas de interés, ¿verdad? El incremento que se da con relación a los precios y cómo poder controlarla. Y a nivel internacional se da con relación al tipo de cambio, ¿verdad? Porque también la moneda local va perdiendo fuerza. Y de deuda, ¿por qué? Porque ya no se puede adquirir deuda. ¿Por qué? Porque los niveles de, ay, se me fue ahorita la palabra, los niveles riesgo país tienden a ser demasiado elevados, ¿verdad? Y la deuda es buena, en cierta manera. Sí se va a tomar algún préstamo para poder continuar con el desarrollo del país. Tenemos acá, la inflación mensual cae con fuerza en Argentina. Bueno, y aquí pueden ver ustedes cómo es que estaba la misma, ¿verdad? Esto era lo que les decía. En diciembre del 2023 estaba en 25.5 y de repente cae a 2.7 y acá 2.2%. Bueno, continuemos. Luego dice, los precios al consumidor se situaron en un 2.2% en enero en comparación con la estimación media del 2.3% de los economistas encuestados por Bloomberg, el nivel más bajo desde julio del 2020. La inflación anual se desaceleró al 84.5%. Era la de 213 que les había mencionado, según datos del gobierno publicados el jueves. ¿Quién continúa leyendo, por favor? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita continúo leyendo. Gracias. ¿Desde dónde ha ido lo que está en la pantalla? Sí, Las acá desde la inflaciones mensuales, la inflación mensual ha estado cayendo de manera constante desde que alcanzó un máximo de tres décadas del 25.5% en diciembre de 2023, después de que Milei haya dado un hachazo sin precedentes al presupuesto gubernamental, gasto público, y haya reducido los impuestos desde la brusca devaluación de la moneda en diciembre de 2023.
que tuvo un impacto descomunal en la inflación anual. Milei ha administrado cuidadosamente la devaluación mensual, crawling peg, del peso para limitar su efecto en los precios, según explica desde Bloomberg. Muchas gracias. Ok, ¿qué es lo que sucede entonces? Recordémonos que cuando Milei empezó su gobierno, él lo primero que dijo fue: voy a reducir la cantidad de empleados públicos y voy a reducir los salarios y voy a reducir los impuestos. Y eso es lo que también ha venido a ayudar realmente. Pensemos nosotros en nuestro país, ¿verdad? Yo no sé si ustedes escucharon la noticia, pero hoy estaba en lectura otra vez el incremento de salario de los diputados. Primero decían que no había dinero en el presupuesto, pero ahora resultan diciendo que sí hay dinero en el presupuesto para poderles incrementar los salarios. ¿Qué piensan ustedes? O sea, los gastos de funcionamiento del país son elevadísimos. Más del 60% del presupuesto se va en gastos de funcionamiento. Si no es que, ¿qué piensan ustedes con relación a eso? Que yo pienso que es como un robo al país, licenciada, porque están gastando en salarios que podrían ser un poco más bajos, según pienso yo. Gracias, Jonathan. ¿Sí, Karen? Licenciada, yo creo que esto es como una muestra de que las personas que van para políticos, diputados, presidentes, se fijan más en el interés propio que en el interés nacional del pueblo, que se supone que es el objetivo de esos puestos. Sí, definitivamente hacia eso va, ¿verdad? Lamentablemente. Y volvemos a lo mismo, lo que hemos platicado, ¿verdad? Que el gobierno no genera, ¿verdad? Lamentablemente, él lo que hace en sí el Estado es manejar el dinero de la población para poder trasladar y poder dar los servicios necesarios. Por supuesto, se necesita que hayan personas ahí para que puedan manejar esto, intermediar, ¿verdad? Pero no está generando como para que solo se vea en ganancia y ganancia para ellos mismos, ¿verdad? En cuanto a eso. Luego pensemos, una empresa como tal, recordémonos que muchas veces tienen el efecto sombría, ¿verdad? Se van extendiendo y extendiendo hasta que llega un momento que se dan cuenta que los salarios que pagan son elevados. ¿Por qué? Porque se les ha extendido y han creado más departamentos o más áreas de las necesarias. ¿Y qué es lo que hacen? Una reingeniería. Bueno, esto fue lo que hizo Milei, ¿verdad? Realmente con el gobierno como tal, ¿verdad? Una reingeniería, reajustando realmente lo necesario para trabajar. Y ven ustedes que sí les surtió efecto, ¿verdad? ¿Sí, Rogelio? Licenciada, la noticia que se dio las semanas fue que hay un puente que se hizo allá por el Quiché que Ajá. costó unos buenos millones. Y resulta que cuando se hizo se cayó el puente. Y entonces ahorita el alcalde no quiere hacerse responsable de ese problema. Eso fue una buena pérdida y la verdad es que es bien complicado todo eso que pasa. Sí, porque realmente tienden a ser gastos innecesarios, ¿verdad? Malversados exageradamente. Yo no sé si se dieron cuenta ustedes, pero ayer, por ejemplo, había manifestaciones camino al Pacífico porque la carretera ahí no camina. No hay manera que terminen. ¿Cuántos meses vaya de ese problema, verdad? Entonces, realmente ustedes, a veces hay que hacer la reingeniería necesaria, ¿verdad? Principalmente donde no se genera, ¿verdad? Definitivamente. ¿Sí, Javier? Muchas gracias.
Buenas tardes. Fíjese Buenas que el aumento de los diputados, pues ese aumento yo creo que no tiene una justificación ni por qué se están necesitando un aumento así. En lugar de hacer eso, pues tal vez deberían de invertir un poco más de dinero pues en educación o en servicios públicos. Esto pues definitivamente afecta a la economía de Guatemala porque es dinero, pues es dinero que se va a ir a los bolsillos de ellos, aunque va a haber como que hay aumento de sueldo a los empleados, ¿verdad? Pero la diferencia es abismal, ¿verdad? Porque el aumento para un empleado público eh, no tengo un porcentaje ahorita, pero a lo que ellos están recetando, lo que ellos están queriendo aumentar es mucha la diferencia. Entonces, y con relación con lo que hablaba sobre Argentina, pues, si bien es cierto, este señor presidente Javier Milei, él, pues su propuesta y su anclaje era reducir el gasto público. El gobierno lo iba a reducir y pareciera ser que eso le funcionó bastante. Aunque ahí se echó de enemigo a un montón de gente, pero eso para arriba. Y son personas que al final de cuentas uno los ve ahí meros salidos de lo normal, meros son de otra forma, pero ellos actúan y hacen. Y no es como lo tenemos ahora, pues que este señor que tenemos como presidente, y espero no ofenda a nadie, pues no está haciendo absolutamente nada, se quedó ahí pasmado y no hace mayor cosa. Entonces, ese sería mi comentario. Muchas gracias por la oportunidad. No, con mucho gusto, gracias. Miren, otra situación también importante a considerar es que lo que funciona en un país no funciona en otro tampoco, ¿verdad? O sea, lo que funciona bien en un país no necesariamente va a funcionar bien en otro. O sea, cada país pues debe de ir viendo qué es lo que le pueda convenir más para trabajar, ¿verdad? Entonces, de las cosas buenas hay que aprovechar, ¿verdad? Y poderlas replicar, eso es lo ideal. Bueno, continuemos pues acá con la lectura que tenemos, porque sí está interesante. Bueno, nos dice acá, hay cosas repetitivas, eso sí, pero bueno, se trata de la inflación mensual más baja desde julio del 2020, cuando imperaba la pandemia y la economía se encontraba estancada a causa de la cuarentena decretada por el expresidente Alberto Fernández. Según las cifras del INDEC, los precios de los bienes aumentaron el mes pasado un 1.5% en comparación con diciembre, mientras que los servicios subieron un 3.8%, unos datos que ascienden al 64.5 y el 152.4 respectivamente en la comparación interanual. Entre las subidas registradas en enero destacan las categorías de restaurantes y hoteles, 5.3%, por los incrementos estacionales en los servicios de hostelería, seguida de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Bueno, estos conforman el 4%, producto del aumento en alquileres y subidas en servicios básicos. En cambio, las menores variaciones de precios se observaron en transporte, 1.2%, y educación, 0.5%, mientras que las prendas de vestir y calzado presentaron un descenso en sus costos de menos 0.7%. Entonces ven que esa baja de precios en algunos pues tiene incidencia en la baja de la tasa de inflación, por supuesto. Las cifras publicadas por el INDEC se aproximan a los últimos pronósticos privados que recaba todos los meses el Banco Central de Argentina, ya que en su informe de relevamiento de expectativas de mercado REM correspondiente a enero marcaron que la inflación del primer mes del año sería un 2.3%. A ver, alguien más que me ayude ahora. Los salarios reales siguen subiendo. Por eso era que les hacía mención de los salarios de los diputados, ¿verdad? Y que también vamos a ver, el incremento del salario mínimo, ¿verdad? Sí, por favor, quien vaya a apoyar a leer ahí. Pero ya la está presentando. No les estoy presentando, pues ahorita les presento. Miren, pues qué envidiosa que ya no les quería compartir. Vamos a presentar toda la pantalla mejor. Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí ven, ¿logran leer ahí? Licenciada. Sí, ver, pues. licenciada. ¿Y qué dice? A ver, ¿quién lo lee? Si gusta, leo yo, licenciada. Por favor, gracias. La otra cara de esa moneda son los salarios. Aunque los datos del INDEC muestran que los salarios nominales están perdiendo impulso, lo cierto es que los argentinos tienen cada vez mayor poder adquisitivo. ¿A qué se debe este fenómeno? La inflación se está enfriando mucho más deprisa que los salarios, por lo que el dinero que ingresan los argentinos compra más bienes y servicios que hace un año. La remuneración de los trabajadores es ya un 3.3% superior en términos reales respecto a hace un año. Juan Ramón Rayo, doctor en economía y profesor de universidad, explica en la red social X que los salarios del sector privado registrados siguen creciendo en Argentina, aunque a un menor ritmo que en meses anteriores. Continúan por encima del precio pre-Milei, señalaba este experto. Muchas gracias. Bueno, solo hace falta irse al último mes con datos completos para ver cómo los salarios están, poco a poco, comiéndose la inflación. En diciembre el IPC mensual fue del 2.7% en Argentina, mientras que los salarios mensuales avanzaron un 3.1%. Grosso modo, esto quiere decir que durante ese mes los sueldos avanzaron en términos reales alrededor de 0.4%. ¿Qué quiere decir esto de los salarios reales? Que ya se les ha aplicado la inflación, ¿verdad? Para poder determinar cuánto es lo que el salario real que alguien recibe. El nominal es el que va a estar en el cheque, ¿verdad? El dato que está en el cheque. Estos avances son fundamentales para que el consumo y la inversión sigan ganando fuerza, mientras que la pobreza se reduce. Todo ello se ve reflejado en el riesgo país, que es el diferencial entre el bono argentino de 10 años y el bono de Estados Unidos con un nuevo vencimiento. Esta semana este indicador dio un susto con una subida que llegó a situar el spread por encima de los 700 puntos básicos después de haber estado en la zona de los 600 durante las últimas semanas. Sin embargo, en las 3 últimas jornadas el riesgo país ha vuelto a la zona de los 660 puntos básicos al calor de las buenas noticias sobre la economía y la cercanía a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de un préstamo en dólares de unos 11,000 millones. Bueno, recordemos que los países, para poder obtener también dinero, hacen uso de los bonos, ¿verdad? En nuestro caso son los bonos del Tesoro. Y estos se ponen a venta, podríamos decir, en las operaciones de mercado abierto, ya sea nacional e internacional, que es lo mismo que hace el resto de países, ¿verdad? En este caso vieron que nos hablaba del bono de Argentina. Alguien que me ayude a leer lo siguiente. Lo que continúa acá, por favor. Licenciada. Dice, Gracias. el gobierno de Argentina se mostró confiado este martes en cerrar durante el primer cuatrimestre de este año un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo al que en el país sudamericano adeuda unos 40.430 millones de dólares. La relación con el fondo es buenísima, no hay más que elogios. Ya tenemos la hoja de ruta hasta dónde vamos. Al acuerdo, falta de moño y nada más, aseguró el ministro de Economía argentino Luis Capulo. En aclaraciones radiales, Caputo apuntó que cree que el acuerdo va a estar para el primer cuatrimestre. Tenemos acordado prácticamente toda la falta, ¿cómo se llama? La letra fina. Letra fina, indicó el ministro en radio. Rivadavia. Caputo confirmó que
en nuestro pacto industrial la llegada de fondos frescos, precios prestados por el PMI, aunque no preocupa a cuántas no Ascenderán. a cuántas ascenderán los nuevos desembolsos. Muy Sí. bien. Muchas gracias. Bueno, pues realmente quise presentarles esta noticia porque es algo de actualidad y está muy relacionado con lo que estamos trabajando, ¿verdad? Del tema de la inflación. ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que quieran mencionar que a mí se me haya escapado por ahí? ¿Vamos bien? Vamos bien, licenciada, gracias. Ok. Y eso fue porque quería que vieran esto, ¿verdad? Y ven ustedes entonces las políticas que algunos países implementan para poder contrarrestar estas situaciones, ¿verdad? El tema de una inflación galopante o una preocupante que llegue a ser una hiperinflación. Bueno, continuemos por acá entonces. Pero ¿y qué sucede en Guatemala? ¿Cómo es que se maneja el tema del IPC? Tenemos acá la información. Les había dicho que el año base actual está en el 2023. Ese es el año base actual. Anteriormente era el 2010, en donde en el 2010 se incluían 440 productos que estaban divididos en 12 grupos y los cuales a la vez se analizaron, ¿verdad? Se veía ese cambio de los precios en 8 regiones, o sea, el país teniendo los departamentos que tiene, ¿verdad? Se determinan 8 regiones en donde se agregan algunos departamentos para poder hacer los análisis, que es donde les digo que van los investigadores del INE para poder tomar toda esa información. En este año base 2023 se han reducido los productos y ahora son 437 productos, los cuales están divididos ahora en 13 grupos y siempre se evalúan las mismas 8 regiones. Bueno, veamos entonces. Primero vamos a ver los grupos, ¿verdad? ¿Cómo están conformados? Bueno, tenemos acá entonces que para el nuevo IPC se determinaron 13 divisiones de gasto, las cuales están conformadas por los siguientes segmentos de productos y servicios, ¿verdad? Pero me parece bien importante acá esta tabla porque nos presenta una comparación con relación al IPC del 2010 y el del 2023. Y veamos entonces qué es lo que sucede. Esta es la base, ¿verdad? Del 100%. ¿Qué es lo que sucede entonces? En el 2010 determinó que los alimentos y bebidas no alcohólicas tenían una participación del 28.8%, mientras que para el 2023 tienen un incremento a un 31.5%. Pero quiero que lo veamos por orden de participación, de mayor a menor. ¿Quién continuaría entonces? Bueno, tenemos acá, ¿verdad? Lo que es vivienda, agua, electricidad, gas y otros. Para el 2010, estos tienen una participación del 12.6% y para el 2023 del 14.3%. También hubo incremento, ¿verdad? Con relación al mismo. Luego está el tema del transporte, 10.4 y 9.6 respectivamente. Luego tenemos lo que sería restaurantes y servicios de alojamiento, 9.2 y 7.3%. Y así, pues pueden ir ustedes viendo. Luego está este otro que es seguros y servicios financieros, cuidado personal, protección social y bienes y servicios varios.
No, déjenme ver aquí. El 12 es este, el de seguros y servicios financieros. Vamos a ver qué pasó acá. Aquí como que no agregaron un valor, ¿se dan cuenta? Mientras que el 13 está conformado por este, el cuidado personal, protección social y bienes y servicios varios, que este tiene una participación del 7.2%. Tendríamos que sumar de repente que aquí no lo hayan involucrado, pero qué raro. Bueno, tal vez recordémonos que los servicios financieros han ido aumentando ustedes y por eso es que aquí tiene 0.4. Quizás aquí ya no tenía. Y entonces, esas son las segmentaciones más importantes, ¿verdad? Relacionadas con estas divisiones del gasto. Veamos acá. Esto es importante a considerar porque son algunos productos principales que están considerados dentro de la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Que ya vamos a ver más adelante también a qué se refiere con relación a la misma, ¿verdad? Esta canasta básica alimentaria está conformada principalmente por productos esenciales y dentro de ellos está lo que son los granos básicos, pan y cereales, leguminosas, vegetales, raíces y tubérculos, frutas, azúcares, y ustedes pueden ir leyendo ahí todo lo que conforman para que venga a mostrarnos cuál es el costo per cápita de lo que está conformando en sí la canasta básica alimentaria, que el costo mensual en diciembre fue de 904.55 y para el mes de enero fue de 904.63. Y veamos las regiones. ¿Qué regiones son consideradas? Se recuerdan que vimos que eran 8. La región 1, en donde se encuentra lo que es la ciudad capital, Misco, Villanueva, Chinautla y Amatitlán. La región 2, que está conformada por Cobán. Región 3, encontramos acá lo que es Puerto Barrios y Chiquimula. La región 4, Jutiapa. La región 5 está Escuintla, para que la región 6 esté Quetzaltenango y Mazatenango. La región 7 está conformada por Huehuetenango y la región 8, Petén, en donde se encuentra Flores y San Benito. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que son estos los lugares que han sido seleccionados? ¿Qué característica habrán considerado? Podría ser porque ahí están los puertos, licenciada. Porque ahí está. Los puertos, o sea, de donde entran los productos y no sé, eso es lo que yo pienso. Sí. En algunos sí, pero en otros no. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más creen ustedes que puede haber? La distribución del comercio podría ser. ¿La distribución de? Sí, yo creo que es porque ahí está concentrado la mayor parte del trabajo, o sea, o del desarrollo, podría ser, donde Sí. se encuentran más centros comerciales, donde encontramos más comercio. Ahí, la última palabra que utilizó es la esencial, el comercio. Son los lugares en donde está más concentrado el comercio. Sí, Leslie. Yo digo que es porque son los que aportan más al Producto Interno Bruto del país. Exacto, porque está el mayor comercio ahí, ¿verdad? Está la mayor concentración del intercambio de productos y servicios. Sí, así es. Entonces, por eso es que se consideran estas 8 regiones. Fernando, fíjese que no es ilógico que le suban el salario, por lo que les mencionaba. O sea, se necesita que las personas, que la población tenga poder adquisitivo. Entonces, suben los precios, pero a la vez también tienen que subir los salarios. Eso es lo ideal, realmente. Ahora, si usted se refiere a los diputados, sí, es que ahí es una exageración, ¿verdad? Porque cuando veamos ahorita el salario mínimo fue un incremento del 10%, pero ellos
es muchísimo más de ese porcentaje. Bueno, ¿les parece si nos tomamos un descanso? Sí, licenciada, por favor. Licenciada, gracias. Sí, porque así nos levantamos ustedes. Aquí sí está más cansado. Vamos a ver, son las 34. Regresemos a las 41, ¿sí? 6:41 regresamos. No se van a ir lejos.
Perdón, ya regresé. Les di 2 minutos más, ¿ya vieron? ¿Cómo los trato de bien? Muchas gracias, licenciada Caridad. Ya salida, gracias. Vamos a continuar. Perdón por la demora, pero aquí vamos. Sigamos, pues. Mm. Ahí estamos. Bueno, entonces, estas son las 8 regiones. Ahora, ¿qué sucede? Que toda esa información, ¿verdad?, que se logra recabar, se condensa, se le aplican las fórmulas establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y vienen y nos presentan ya la información condensada para que podamos analizar. Pero nosotros vamos a aprender cómo poder obtener lo que es la variación intermensual, la interanual, la acumulada y la variación promedio. Y luego vamos a aprender algunas cuestiones cuando no tenemos en algunos casos el IPC. Pero veamos, primero vamos a ver de qué se trata eso. Tenemos acá el índice de precios al consumidor, nivel república, la base diciembre del 2023. Por eso ven que está con 100%, ¿verdad? Porque esa fue la base. El periodo está del 2010 al 2024. Yo condensé solamente esta información, ¿verdad? Para que la tuviéramos acá reducida. De todas maneras, se recuerdan que ustedes tienen esta información en el material de apoyo. Yo creo que ya lo subí. Y si no, pues ahí se los voy a poner, pero ahí es donde lo tendría. Entonces tenemos los periodos acá de forma mensual, ¿verdad? Tenemos el índice, que este es el IPC, ¿verdad? Que ya lo va proporcionando el INE a través del análisis de los precios de los productos y servicios. Y luego está la variación intermensual. Esta variación intermensual, se dieron cuenta ustedes que lo leímos, ¿verdad? De la inflación mensual cuando estábamos leyendo el reportaje del caso de Argentina. Esto lo que es el cambio relativo del IPC de un mes en estudio con relación al mes anterior. Y está lo que es la variación interanual. Se recuerdan que acá lo vamos a ver también como ritmo inflacionario o tasa de inflación. Y esta es la variación, el cambio relativo del IPC de un mes en estudio con relación al mismo mes, pero del año anterior. Y luego tenemos lo que es la variación acumulada. Esta está referida al cambio relativo del IPC de un mes en estudio con relación al mes de diciembre. Y oigan esto, siempre va a ser con el mes de diciembre del año anterior. Entonces, si estamos evaluando, por ejemplo, acá la variación acumulada de marzo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer referencia de este mes con relación al mes de diciembre del año anterior. Y ahí vamos a obtener entonces la variación acumulada. Y luego la variación promedio, pues que ahí vamos a ir promediando, ¿verdad? Según los meses que vayamos considerando. Ya sea que consideremos enero, febrero o desde enero hasta abril, ¿verdad? Ahí vamos a obtener entonces dicho promedio. Estas son las variaciones que les mencionaba. La variación mensual o intermensual, cambio relativo del IPC de un mes en estudio con respecto al mes anterior. La interanual de un mes en estudio con relación al mismo mes del año anterior. Y la acumulada de un mes en estudio con relación a diciembre del año anterior. Bueno, pero ¿qué sucede cuando los precios se incrementan tanto? Bueno, hemos escuchado a nuestros papás, a nuestros abuelitos, ¿verdad? Que de repente nos dicen, es que con lo que yo compraba antes, si yo tenía un billete a 100 me alcanzaba y lograba comprar muchas cosas, ¿verdad? Y ahora no me alcanza para nada. Yo les pregunto a ustedes, con lo que ustedes tenían destinado para hacer su supermercado el año pasado, con esa misma cantidad logran hacer el mismo supermercado este año.
No, menos. Exactamente, ahí es donde vemos, es que, ay, permítame un segundito. Ay, perdón, se me fue mi estornudo. Entonces, ahí es donde entra el tema del poder adquisitivo, ¿verdad? La pérdida de valor que va teniendo nuestro dinero. ¿Debido a qué? Debido al alza de los precios. Veamos entonces. Cuando se habla entonces del poder adquisitivo, ¿verdad? Esto va a estar relacionado con la capacidad económica para poder adquirir bienes o servicios, ¿verdad? ¿Qué cantidad de esos bienes y servicios vamos a poder adquirir con una suma de dinero determinada? Relacionándolo con cuánto podíamos nosotros adquirir en un periodo base. Entonces necesitamos por eso el establecimiento de un periodo determinado, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que hemos perdido, ¿verdad? Para poder hacer una relación. Nosotros lo logramos hacer porque ahorita les pregunté a ustedes con relación al supermercado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Y sucede que ya no pueden comprar lo mismo, ¿verdad? Su poder adquisitivo se ha disminuido. Ok, ahora vamos a ver nuestra moneda, nuestro quetzal, ¿cuánto es lo que ha perdido? Y ahora cuando se habla del poder adquisitivo a nivel doméstico, a nivel país, ¿verdad? Sabemos que este va a estar afectado definitivamente por el tema de la inflación, ese incremento de precios que hay, ¿verdad? Y cuando lo vemos desde un ámbito internacional, pues lo vamos a ver a través del tipo de cambio. ¿De cuál? De nuestra moneda nacional con respecto a la moneda de otros países. Por eso es que cuando se viaja, ¿verdad? Ustedes lo que se ve es cuánto me va a poder alcanzar los quetzalitos que llevo para poder gastar, ¿verdad? Un viajecito que se quieran ir a dar a El Salvador, y dicen ustedes, ¿cuánto me podrá costar un plato de pupusas, verdad? Con mis quetzalitos en dólares. ¿Me va a funcionar mejor? O si quisieran ir a, a Tapachula, ¿verdad? ¿Cuántos productos podré comprar con mis quetzales convirtiéndolos a pesos? Y muchas veces esos países están afectados, ¿va? Por ejemplo, ven ustedes que México ha sido otro país que ha estado afectado muy fuerte con relación a su tipo de cambio, ¿verdad? Y ahí es donde podemos nosotros también aprovechar. Acá tenemos una gráfica con relación al poder adquisitivo del quetzal. Y ahí me van a poder decir ustedes, bueno, pero es que el poder adquisitivo del quetzal en diciembre del 2003 tenía un quetzal. Y un quetzal era lo que iba a poder adquirir de productos y servicios. Bueno, pero ¿qué sucede en abril del 2024? Tengo un poder adquisitivo de 99 centavos. O sea, un quetzal ahora realmente lo que vale son 99 centavos. Ha tenido una pérdida del poder adquisitivo de 1 centavo. Y esto es bastante relativo, ustedes. Yo todavía la verdad es que tengo mis dudas, considerando el reajuste que se dio de los precios para poder establecer el año base. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestra moneda sí se ha perdido poder adquisitivo, ¿verdad? Y nosotros mismos lo podemos determinar cuando adquirimos productos, ¿verdad? Estos están muchísimo más elevados. Por ejemplo, tenemos un billete a 20. Antes podríamos comprar 2 litros de leche. ¿Cuántos litros de leche podemos comprar ahora con un billete a 20? 1 litro. Uno. Exacto. Si bien nos va, podemos comprar uno, ¿verdad? Esa es la relación que quiero que vayan viendo. Y la pérdida del poder adquisitivo es igual a 1 menos el poder adquisitivo. Por eso era que les decía. Aquí lo vemos muy claramente, ¿verdad? El poder adquisitivo en diciembre del 2024 fue de 98 centavos y la pérdida fue de 2 centavos. Si lo hacemos ya 1 menos 0.98, 0.02, ¿verdad?
Ahora veamos el salario mínimo. Ya vieron, por eso es que es tan importante también. Y todos tenemos derecho y queremos un incremento, definitivamente, pero deben de ser realmente incrementos justos. Eso es lo que sucede. En el caso de nuestro país, yo les voy a presentar acá el salario mínimo del 2024 y del 2025 para que tengan una idea más clara, más amplia. Tenemos que las actividades económicas, saben ustedes que se han dividido en agrícolas, no agrícolas, exportadora y de maquila, ¿verdad? En donde el salario, está establecido un salario mínimo para la ciudad y otro salario mínimo para los departamentos. Por eso que les puse por acá un asterisco. Para poder obtener el salario mensual, ¿verdad? Si no lo tuviéramos, lo que hacemos es que el salario diario lo multiplicamos por 365 días y lo dividimos dentro de 12 y obtenemos el salario mensual. Luego, pues tenemos el incentivo por ley, ¿verdad? Que quedó establecido que es de 250 quetzales. Salario mensual más el incentivo y vamos a encontrar acá un salario total. Pueden ver ustedes ahí las cantidades, ¿verdad? Para las 3 actividades económicas del país. ¿Qué piensan al respecto? ¿Ustedes creen que es justo que en la ciudad haya un salario establecido y en los departamentos haya otro? ¿Qué piensan al respecto? Sí, Javier. Bueno, muchas gracias. Fíjese que dividirlo así por ciudad y departamentos yo lo creo que es injusto, pero sí cada persona debería valorarse y tener un salario acorde a sus conocimientos y experiencia, y dependiendo de lo que esté haciendo, pues, pero decir que los del área rural van a tener un sueldo menor todavía al sueldo que tienen los de la capital, eso sí lo veo injusto. Sí, como que es algo no muy de acuerdo, ¿verdad? Ustedes, no sé. ¿Creen ustedes que los precios de los productos y servicios del interior sean más bajos que los de la ciudad? Y yo creo que sí tiene lógica que los de capital sean un poquito más caros, porque recordemos que en los pueblos la mayoría de gente no paga renta y las cosas definitivamente tienen otro costo. Yo creo que la vida en el área rural es mucho más barata que en la capital. Aquí la verdad es que todo nos lo venden en las nubes. ¿Habrá algún ejemplo de algún producto que tuvieras en mente que hayas visto que sí realmente el precio es? Por lo menos las áreas rurales donde se dan las verduras, en ese lugar son mucho más baratas. El maíz, el frijol se cosecha allá y las tierras, la mayoría de gente es dueña de las tierras. Y como le digo, la renta es otra cosa. Yo porque, bueno, yo soy de un departamento, yo soy de Jutiapa realmente y actualmente vivo aquí y definitivamente la vida ya es... Sí, pues sí te has dado cuenta de los precios. Sí, yo les hablo porque yo en algunos pueblos, yo he sentido que la vida es cara, ¿verdad? La verdad. Sí, Javier. Sí, gracias. Fíjese que hoy a la hora del almuerzo estaba hablando con mi hermano y mi hermano, pues él vive en Petén y pues él se desenvuelve es chef. Entonces me estaba diciendo de que él fue a comprar hoy, anda por aquí en la capital y que él fue a comprar hoy 5 libras de tomate y que se sorprendió porque aquí estaba mucho más barato, 5 quetzales se lo dieron, dice. Allá eso le hubiera costado 15 o 20 quetzales. ¡Hala, mire, qué Entonces, increíble! al parecer, pues no estoy tan, no es como lo que menciona ahorita la compañerita, ¿verdad? Puede ser de que por allá, por el transporte y por todo logística de llevar las verduras o todos los productos, pues se cobre un poco más, pero sí él estaba sorprendido de esos precios. Sí, pues.
Gracias. Mire, qué increíble, ¿verdad? Sí, ¿saben qué se me está viniendo ahorita a la mente? Que recordémonos que en el país, en la ciudad como tal, está concentrada la mano de obra, ustedes. Acá están concentradas todas las empresas, prácticamente. Tal vez hubiese funcionado realmente un mismo salario si las fuentes de trabajo estuvieran afuera también, ¿verdad? No sé, se me ocurre. Les dejo en el tintero esa analogía de ver qué piensan ustedes y me cuentan el jueves qué piensan al respecto. ¿Sí? Bueno, pues qué gusto haber estado con ustedes. Sí, Karen, y nos vemos entonces el jueves. Vamos a escuchar. ¿Sí, Karen? Sí, licenciada, yo solo le quería comentar algo, pero era sobre la hoja de trabajo número 2, de que a mí me la habían calificado hoy, pero me habían bajado puntos por el PIB per cápita en dólares, porque había diferencia, pero era lo que yo le había preguntado a usted en clase presencial, porque ya había utilizado todos los decimales para el tipo de cambio, porque como cuando usted lo enseñó, utilizó todos los decimales y en la hoja de trabajo pues no decía nada, pues ya había utilizado todos, pero me habían bajado puntos por ese motivo de porque habían diferencias. Bueno, voy a revisar algunos, vamos a ver, y ver qué tanta diferencia es, porque si no es mínima, pues podemos ver qué solución le damos ahí. Denme un segundo. Vamos a ver. Permítanme. Solo estoy viendo aquí el chat. ¿Sí, Laura? Sí, Lick, solo con una preguntita. Para el examen, ¿nosotros vamos a poder llevar las tablitas que nos mandó Lick, que nos compartió, o van a venir en el examen? Vienen en el examen, no se preocupen. Muchas gracias, licenciada. Bueno, de nada. Bueno, ¿saben qué? Les voy a hablar a la profesora auxiliar para que me apoye con eso y veamos qué tanta diferencia hay con relación a los decimales y qué tanto les bajó también, ¿verdad? Recuérdense que esto va sumado y posteriormente a un 15%, ¿verdad? ¿Sí estamos? Sí, gracias, licenciada. Va. Gracias, Y Lick. nos vemos el jueves siempre por este espacio y listos para el viernes. Muchísimas gracias, pues feliz Ah, noche. ahí me hacen el favor, revisan la plataforma de Moodle porque ya abrí 2 actividades. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Lick. Feliz Qué noche. Gracias igualmente. Sí, Karina. Solo voy a abrir mi otro espacio. Pasen feliz noche, que descansen. Licenciada, buenas noches.